tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos por Unicanal, también estamos por el 13 en esta edición de Cara o Cruz, como todos los domingos. ¿Qué tal, Pipo? ¿Cómo estás? Buenas Muy noches. buenas noches, Jorge. Y hoy mucho énfasis en el tema seguridad, en el tema crimen y compañía. Vamos a hablar porque es un tema clave. Sensible, tema momento. sensible. Y ya está con nosotros, le saludamos al ministro de la Senat, el doctor Jalil Rashid. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bien, Jorge, gracias por la invitación, Pipo. Un saludo también. A ver, los primeros días ya en esta institución, en líneas generales, ¿cómo encontraste la Senat? Bueno, para anticiparte algo, Jorge, Pipo, lo primero que yo hice es solicitar la intervención de la auditoría del Ejecutivo. Entonces, es algo oficial del Estado que me va a decir en definitiva cómo están las cosas administrativamente, ¿verdad? A mí siempre como abogado, nosotros nos gusta hablar con documentos y que esto pueda ser contrastado con lo que se ve y con lo que hay. Pero sí hay cosas que arreglar un poco, Jorge, y estamos en eso. Hace 2 días que aterrizamos ahí y estamos con todo. O sea, lo que está mal y lo que está bien, es sencillo. Doctor, ¿qué es, si uno analiza, yo sé que vos conocés, habiendo sido fiscal tanto tiempo, conocés todo, un poco del trabajo de la Senat, y cuando uno entra ahí, y a primera vista vamos a hablar del tema administrativo, pero en la parte operativa, cuando vimos todo lo que pasó, y vos sabés lo que pasó todos estos 5 años y sobre todo con el tema del tráfico, del convertirnos en centro logístico de la cocaína para Europa y Medio Oriente y Oriente, esa cantidad inmensa de droga que, según dicen, pasó por aquí, se evidenció en encargamentos que cayeron en gran cantidad, las estructuras que cayeron, ¿verdad? Y las estructuras que uno dice, tenían todo lo que querían, y tan libremente. Y nosotros le reclamábamos a la Senat, decíamos, ¿cómo la Senat? Pues yo entiendo que vos metan en un container la droga y el escáner no anda, pero el problema es, y creo que lo dijo Riera en su momento, ¿cómo llegó al puerto esa droga para subir al container? ¿Dónde estuvo mientras? ¿Cómo entró al Paraguay? ¿Quién movió? Tenemos un solo puente que cruza el río Paraguay, un solo lugar por donde puede cruzar la cocaína para venir con el camión como viene. No viene en bolsita acá, en mula de Bolivia, viene en camiones, en aviones. ¿Cómo preocupa eso, doctor? Mira, es cierto lo que decís, Pipo, y voy un poco más allá otra vez. Vos estabas mencionando qué pasó, pasaron los puentes, que el puerto, que por tierra, pero fíjate que te pongo la cifra de 10.000 kilos de cocaína. Y hasta ahora nadie se puso a hacer el análisis, porque todo el mundo dice, sí, salió acá, pero nunca hasta ahora nadie hizo el análisis de cómo llegó hasta acá, porque nosotros somos un país de tránsito. La cocaína proviene de un material orgánico, una planta, ¿verdad? Solamente que se procesa después, ¿verdad? ¿Cómo llegó a Paraguay? ¿Cuántos vuelos tuvieron que haber aterrizado acá en territorio paraguayo para que puedan llegar a su destino final a Europa? 10.000 o 20.000 kilos de cocaína. ¿Cuántos vuelos, Pipo? 15, 20, 30 vuelos. Vos me preguntás, de luego que hay una falla, categórico, porque desde el vamos está mal. Y resalto otra vez esto. ¿Cuántos aviones tuvieron que transportan a lo sumo 300 o 400 o siendo ya generosos 500 kilos? ¿Cuántos aviones tenés? 20. ¿En qué frecuencia? ¿En qué tiempo? ¿En qué momento? ¿Por dónde? ¿De dónde? Todo esos cuestionamientos uno se hace, Pipo, y eso es lo que hay que investigar. Por eso es que el presidente Santiago Peña tanto énfasis da a la formación de un equipo de seguridad. Porque acá no se trata solo de la Senat, Pipo, Jorge. Diversas instituciones metidas en esto. Y si queremos arreglar esto, todas las instituciones que de alguna manera, directa o indirectamente, tienen intervención en esto, tienen que colaborar.
Yo hoy estuve con el presidente de la DINAC en el aeropuerto, me fui, le visité, estuvimos recorriendo todo el aeropuerto. Es una parte fundamental también, ¿verdad? Hay muchas cosas que analizar, Pipo, Jorge. A ver, siguiendo un poco también en esa línea, acá, doctor Jalil, en esta institución, es una de las instituciones instrumentadas en el gobierno anterior para ser utilizada como un perrote político. Eso hay que decirlo. La prueba de ello, algunas filtraciones que se dieron, prueba de ello el que estuvo anteriormente en esa institución, el hoy acusado Arnaldo Yucio, ex titular de la Senat, ex ministro del Interior, imagínate el cargo que tenía y esos vínculos estrechos, que no lo decimos nosotros, sino el reporte que aporta la Fiscalía del Brasil, y que eso se evidencia en un hecho objetivo, que yo siempre digo cuando hay algunos que le quieren buscar la vuelta y minimizar. ¿Cuál es el hecho objetivo? Las conversaciones en el teléfono celular que proveyó el Brasil, que ni siquiera formó parte de la investigación de la Fiscalía de acá. Nosotros sabemos que la Senat hace la famosa, porque nosotros accedimos también a uno de los operativos grandes que tenía que ver con la ultranza, el tema de las famosas escuchas. ¿Qué garantía nosotros tenemos de que personas que no estábamos identificadas con el gobierno que se fue recientemente, no pudimos haber sido víctimas de esas famosas escuchas? Que sí sabes, doctor, que la Senat tiene esa atribución, que las hace por orden judicial, ¿Cómo garantizamos de vuelta eso? Yo decía el otro día, uno de los peores legados del gobierno de Mario Abdo Benítez es haber prostituido algunas instituciones del Estado, porque se han utilizado esas instituciones para la persecución y para el garrote. Entonces el trabajo que tenés que hacer para devolverle otra vez institucionalidad es demasiado grande, doctor. Sí, Jorge, tenés razón. Hay instituciones que fueron bastardeadas. Eso está a la vista. Pero en lo que respecta a la Senat, Jorge, yo me comprometí con el presidente y le digo a ustedes también, yo voy a transparentar todo lo que se hizo. O sea, todo eso que vos estás diciendo es auditable, Jorge. O sea, no es que yo hago una escucha telefónica, escribo en un papel, después rompo y tiro en el basurero. No, todo hoy es tecnología. Y yo te digo, Jorge, si yo encuentro alguna irregularidad, y lo dije siempre, ¿verdad? Si encuentro alguna irregularidad, algo ilegal o algo fuera del lugar, yo tengo los mecanismos judiciales para encaminar esto a donde corresponda. Si yo encuentro algo que estuvo mal, o si en el caso que vos decís hubo una escucha ilegal, pues bien, que se vean las personas que intervinieron en esto o autorizaron esto ante el Ministerio Público. Vamos a hacer lo que corresponde, Jorge, en el sentido de auditar todo lo que se tenga que auditar, y si encontramos algo que está mal, tener la seguridad de que eso no va a quedar impune. Suele decir siempre a un compañero nuestro, usar la frase esa de si la cabeza pierde la decencia, el cuerpo pierde el respeto, ¿verdad? Y tenemos una institución donde la cabeza perdió la vergüenza hace rato, estos 5 años, y el cuerpo evidentemente perdió también ese respeto. ¿Cómo recuperar? Porque yo sé que, por ejemplo, si yo mañana tengo una despensa y me pongo a vender cocaína al menoreo, en una semana me va a caer la policía. Alguien me va a encontrar, me va a delatar, yo no estoy metido en ningún esquema, me van a caer. Pero resulta que acá, al no haber por parte de la cabeza de la Senat, no había vergüenza y se hacía lo que uno quería y estaban prendidos en todo, las grandes estructuras que hemos visto en la ultranza que caen, no es que caen 6 aviones, 2 helicópteros, caen aviones, helicópteros, barcos, cohetes, autos deportivos, autocamiones, 15 colectivos, 16 galpones, 300 casas. Cae, uno es un imperio que cae, y cayeron 5, ¿verdad? Y no por obra de muchos de la Senat, sino más por la Fiscalía en su momento. ¿Y cómo hacemos para recuperar que la gente que trabaja en la Senat diga, vamos a volver a perseguir, vamos a volver a informar, vamos a volver a trabajar? Porque yo creo que muchos habrán informado en su momento y le han dicho, pero espera no queda nomás, porque
Yo no creo que nadie se haya enterado de lo que pasaba y que todos estaban silbando y mirando el techo. Pipo, yo vengo de una escuela de formación. Yo salí del Ministerio Público, yo me formé en el Ministerio Público desde los inicios de mi carrera como funcionario fiscal. Fui funcionario de la unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico, de funcionario de rango inferior, te digo, ¿verdad? Cuando la unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico no era lo que hoy en día es. No teníamos infraestructura, no teníamos recursos humanos, no teníamos recursos económicos, absolutamente nada. Y bueno, esa es mi historia de vida profesional, Pipo. Yo trabajé siempre en eso, de fiscal. En Curuguatú también fui fiscal antidroga, tuvimos muchísimos resultados positivos. En Cazapá la misma cosa. En el viceministerio de Seguridad, cuando yo estuve un año en el gobierno del presidente Cartes, sacamos muchísimos resultados positivos también en la lucha contra el narcotráfico. Y bueno, esa hoja de vida, Pipo, o sea, ese currículum que yo tengo, se traslada a los funcionarios, a las fuerzas de choque que tenemos hoy. O sea, ¿vos crees que es recuperable esa gente? Absolutamente, absolutamente. ¿Por qué, Pipo? Porque la gente sabe que yo voy a ese lugar para trabajar y voy a respaldarle a aquel que responda, no a Jalil Rachid, a la institución, porque ahí hay que revitalizar otra vez esa institución, Pipo. Hay que darle la fuerza. La CENAC tiene que ser una unidad técnica especializada en la lucha contra el narcotráfico. Y la gente, a mí muchísima gente me llamó, Pipo, dentro de la CENAC. Muchísima gente me llamó que estaban contentas con que yo me vaya. Te dicen, mira, por suerte tenemos la ventaja que venís vos que entendés y conocés el mecanismo, ¿verdad? Yo me formé en esa escuela, Pipo, y la gente sabe que yo voy a trabajar con los objetivos y la misión y la visión de la institución. Y si encaminamos eso, orientamos a eso, Pipo, vamos a recuperar la moral de los agentes especiales, de los funcionarios en general, de esa institución de la CENAC. Yo te aseguro eso, te aseguro. Yo apenas llegué a la institución, yo lo único que les pedí es, tráiganme trabajo, no me traigan chisme. Quiero trabajo, quiero resultados, quiero que ustedes se luzcan con el trabajo. Y hay gente súper capacitada en la CENAC, Pipo, hay gente muy técnica ahí. Mencionaste el tema de los aviones, porque nosotros nos producimos cocaína, ¿verdad? Viene de Bolivia, viene... En camiones y en aviones. Me acuerdo en la entrevista que habíamos tenido con el presidente Peña, nos dijo, más allá del tema de los famosos escáneres, para controlar, porque hoy la prioridad de este gobierno tiene que ser revertir esa imagen que tenemos de un país donde se acopia la cocaína y se envía a Europa. Eso es lo primero que tenemos que revertir, esa imagen, ¿verdad? O que en todo caso caiga acá. Puede ser que caiga allá y no acá, ¿verdad? Y después mostramos los números de las incautaciones, y las incautaciones en un 90% se dieron en el exterior, no se dieron precisamente acá, ¿verdad? El control del espacio aéreo. Y ahí es donde decís, doctor, no es un trabajo solamente de la CENAC, es un trabajo coordinado. Yo no sé si entra DINAC, yo no sé si entra Fuerzas Armadas también con el tema, yo no sé quién tiene que comprar los famosos radares. Yo no sé quién tiene que, no sé si tiene que comprar la DINAC. No, ahora que se compra. ¿Quién tiene que comprar? DINAC, tiene que comprar CENAC, tiene que comprar Fuerza Armada, Fuerza Aérea, ¿verdad? Ese es clave, porque ¿cómo llega, verdad? Cortamos de raíz. Y hay informes de la Fiscalía, de ex colegas tuyos del Ministerio Público, donde hacen el relato del modus operandi. La aeronave que llega de Bolivia cae en una de estas estancias cuadriculadas que mucha gente ya sabe dónde están, estancias entre comillas, ¿verdad? Figuran como estancias, pues tienen sus pistas allí, bajan, y eso se transporta en los camiones de gran porte o pequeño porte, cruza toda la Transchaco sin que nadie les moleste, cruza el puente Remanso. Ojalá pronto, no creo que cruce el puente héroe del Chaco, porque para vehículos livianos, ¿verdad? Pues puede venir también en camiones de menor porte, ¿verdad? Y llegan hasta los depósitos del Departamento Central. Después
eso se carga otra vez y se envía a donde están los contenedores y contaminan los productos nacionales. Es decir, nadie les molesta toda esa cadena. Y cae en cuanto, no cae como cayó en el aeropuerto el otro día, donde entre paréntesis funcionarios de la Senat también involucrados y de la DINAC, 20 kilos, 30 kilos, 50 kilos, 16 toneladas fue lo máximo que cayó en Europa, 16 toneladas, va hecha humia, ¿verdad? No puede venir eso por arte de magia, ¿verdad? Hay todo un esquema, ¿verdad? Eso es, me parece que, yo supongo que tenemos las herramientas, ¿verdad? O deberíamos tener por lo menos, para desbaratar eso. Después se van a ingeniar, ¿verdad? Porque la lucha contra, el combate contra la droga, no sé si siempre se las ingenia a ellos, pero hay que cortarle, se fueron consolidando, sus músculos se fueron desarrollando en estos 5 años, porque tuvieron el guiño del gobierno de turno y también el guiño de las autoridades que tenían que hacer ese control. Por ejemplo, el levantamiento del control en los puertos privados por orden de Yucio, los funcionarios de la Senat que estaban apostados en los puertos privados, ¿sabes qué? Retírense de ahí, vamos a optimizar los recursos de la Senat para otras cuestiones más importantes y dejamos campo abierto para... Hasta ahora no resolvió. Hasta ahora no se resolvió. 5 años. Sí, es cierto lo que decís, Jorge. La lucha contra el narcotráfico, amén de lo que es la tecnología, que sin duda es importantísimo hoy en día, no solamente ataca lo que es, o sea, realmente dónde nos tenemos que poner fuerte, por aire, por agua y por tierra. Porque por las 3 vías nos invaden la sustancia prohibida. Entonces, me decís lo de los radares, importante, por supuesto, tenemos que saber de dónde y cómo llegan acá. Al llegar acá al territorio paraguayo, ¿cómo se traslada? Si es por agua o por tierra, otra vez a un punto determinado, o lo que vos mencionaste, a la famosa estancia que se sabe ya que son. Entonces, vamos desmenuzando a poco, Jorge, y vos te das cuenta que tenés que hacer un mapeo, una zonificación de tu circuito de tráfico de droga. Y Pipo, dijiste, viene del Chaco, viene de Bolivia, viene de Perú, de algún lado, ¿verdad? Pero todo viene por el Chaco. Pues bien, hagamos ese mapeo de esas estancias, vamos a zonificar todo y empecemos a hacer un seguimiento de esa posible ruta del narcotráfico, desde donde llegue hasta donde termine, ¿verdad? Sin lugar a dudas, la tecnología es una cuestión importante. Los controles que dijiste también, por supuesto que son importantes, ¿verdad? Yo te reitero, hoy estuve en la DINAC hablando con el presidente de la DINAC, una excelente persona, Nelson Mendoza, y también preocupado él por esos controles. Mira, tenemos que reforzar, imagínate, tenemos que reforzar la cantidad de canes antidrogas en el aeropuerto. Ni eso llegamos a completar. Y vamos a hacer todo el esfuerzo, Jorge, Pipo, vamos a coordinar, vamos a trabajar conjuntamente con todas las instituciones y vamos a dar una respuesta. Tenemos que reaccionar ante esta desidia, porque, y me hago cargo, ya dije en otros medios, porque fue arco libre. Arco libre. Eso es lo que iba a decirte, doctor. El arco libre total, vos me decís, no hay perros, no hay control en los puertos, no hay... Yo sé, ¿qué estaban haciendo? O sea, ¿en qué estaban distraídos? ¿Por qué? O sea, evidentemente hubo una orden de algún lado de dejen a zona liberada, ¿verdad? Y esa zona liberada produce pingo de beneficio. Lo hablábamos cuando habló el senador Riera, estaba todavía en el Senado y decía 25 mil millones de dólares en ganancia para los narcos. ¿Cuánto se pudo haber quedado por acá? Una fortuna que compra mucha conciencia, ¿verdad? Entonces, esa ruta hoy es una ruta muy productiva para el narcotráfico y también me imagino que estarán ustedes pidiendo la colaboración de las autoridades de los países más perjudicados, que son los que reciben esas cargas al final, como destinatarios finales, para ayudar a que ayuden acá también a controlar esto, ¿verdad? Pipo, dentro de todo este esquema,
lo positivo es lo que acabas de decir, la colaboración extranjera. Es impresionante cómo nuestros vecinos, Pipo, se ofrecen, por lo menos ahora, es lo que yo te puedo decir ahora, ¿verdad? Se ofrecen para darnos colaboración. Brasil, el presidente Lula, creo yo que le tiene un cariño especial al presidente Santiago Peña porque se reunió 3, 4, 5 veces, no sé qué, ya Sí. con él y le reiteró y le dijo mi apoyo pleno. O sea, Brasil es fundamental para nosotros, Pipo. Fundamental. Y Brasil nos dijo todo lo que necesiten de nosotros en colaboración. Lucha contra el narcotráfico, seguridad nacional, todo. Chile, la misma cosa. Argentina, lo mismo. O sea, lo positivo de todo esto, Pipo, es que nuestros vecinos nos están dando la mano en ese sentido. Nos están dando la mano y tenemos que recuperar nuestra imagen después de este bochorno que fue a nivel internacional, la manera en que tuvieron que destituir a un titular de la Senat y un ministro del Interior. Es un bochorno a nivel, porque no lo denunciaron por inútil, no más. O sea, no lo denunciaron porque no hubo resultado. Lo sacaron porque estaba implicado con un referente del narcotráfico en el Brasil. Y acá hasta ahora, a mí bueno, no sé si me sorprende más a esta altura, ¿verdad? Medios de comunicación, colegas que quieren minimizar el tema, contrata a Yucio a muy buenos abogados, especialistas en chicana, etcétera, etcétera, con una pretensión de confundir, marear, pretender de vuelta poner en tela de juicio la labor del Ministerio Público, que es muy fácil, ¿verdad? No pe fiscal, pe ni vende. Está entregado al fiscal. El fiscal general luego ya responde a tal sector. Cuando tenés hechos objetivos, ¿verdad? Eso es lo que yo digo, hechos irrefutables, ¿verdad? Entonces eso me parece que también es otra tarea pendiente que tenés. Tenemos que hacer una pausa cortita y la vuelta seguimos con nuestro invitado, el ministro de la Senat, el doctor Jalil Rashid. Seguimos en Caro Cruz por Unicanal, también estamos por el 13 con el ministro de la Senat, el doctor Jalil Rashid. Bueno, esto que estábamos mencionando, doctor, devolverle credibilidad a una institución bastardeada, debilitada, prostituida, perdón si vale el término, por todo lo que ya hemos dicho. ¿Cómo estamos en materia de... o qué te dijo el presidente cuando te llama y te plantea y te ofrece el cargo? ¿Qué expresamente te pide el presidente Peña? Jorge, el presidente, cuando hablamos, realmente su verdadera intención, lo que a mí me manifestó desde un comienzo, es que él quería, no se limitaba solamente a decirme, che, Jalil, yo quiero que vos labures con... No. Él me dijo en todo momento, Jalil, yo voy a armar un equipo. Y yo quiero que todos trabajen juntos. Que nadie esté aislado remotamente, uno aquí, otro allá, queriendo lucirse, uno ser más estrella que el otro, ¿verdad? No, definitivamente eso no. Y él tomó la posta, Jorge. Él está súper comprometido con el tema de la seguridad, porque él hace el razonamiento como economista. Y él dice, si no hay seguridad, como economista yo no voy a poder conseguir inversión acá. Entonces él hace esa asociación de economía, seguridad, y es algo básico, Jorge. Entonces él dice, voy a armar un equipo, y nos dice, todos van a trabajar juntos. Y esa es la instrucción, Jorge. Y yo particularmente me siento una persona muy privilegiada en ese sentido, Jorge. Yo estoy trabajando con personas que son mayores que yo, con muchísima más experiencia, pero por sobre todas las cosas, la calidad de persona, el nivel de las personas es excelente. Y no tengo por qué decirlo, ¿verdad? Porque no le debo nada, ¿verdad? Pero el ministro Riera, un tipazo. Nelson Mendoza en la INAC, gente de primera. El canciller, que también por la colaboración internacional, cooperación internacional, una persona preparadísima. O sea, hay un equipo un recurso humano súper calificado, Jorge. Y lo mejor de todo, no es que yo como miembro integrante del equipo, esa es la sensación que genera en la ciudadanía.
tendrán o tendremos nuestras críticas, las famosas críticas de siempre, pura estupidez, ¿verdad? Pero hay gente incuestionable. El equipo que se armó, Jorge, es de primera. Y ahí el responsable de todo esto es el presidente Santiago Peña, que él le usó como brazo ejecutor al ministro Riera, que fue un poco que el encargado de armar un poco el equipo, reunirnos, ¿verdad? Y de que hable sobre las directrices, los proyectos, los objetivos. Para mí, por lo menos, lo último, el tema de... Hablamos del gran narcotráfico, ahora hablemos del microtráfico, el Chespi, es lo que nos toca al día a día nosotros acá. Salimos, nos encontramos con robos todos los días que tienen que ver con consumidores, que roban que van a los reducidores le pagan con droga directamente a la mercadería, los teléfonos robados, o lo que roban por la calle, o sea, quiere decir que los reducidores son traficantes, trabajan con el narcotráfico, todo eso sabemos. Yo sé, él sabe, vos sabes. Ahora, el gobierno también sabía. Y mirá, todos los días, nosotros a la noche pasábamos en el repasador, 15, 20 robos, asaltos, y todo tiene que ver con tipos que robaban de un foco, una plantera, hasta robaban, no sé, una moto, o robaban un celular, o le clavaban a un chico para robarle no sé, lo que tenía en una mochila, para ir a cambiar por Chespi. Entonces, ¿cómo atacar esos clan Rotel, famosos clan Rotel, los que trabajan en el microtráfico? Hay posibilidades de aplacar, yo creo que eliminar del todo no se puede, pero por lo menos reducir al mínimo. Bueno, atender lo siguiente, Pipo. Hablaste y mencionaste varios aspectos. En 30 segundos vos involucraste a por lo menos 5 instituciones. Y a dónde quiero llegar nomás, a lo que decía el presidente Santiago Peña. Quiero formar un equipo porque esto no es solamente un problema de la Senat o del ministro Riera. Porque el que se droga, el adicto que se droga, consume la sustancia, tiene un momento de euforia y después se queda sin plata. Lo que vos decís, te entra a la casa a robar la bici, la ventana, la puerta, un gato hidráulico, cualquier cosa, con tal de conseguir algo para ir a comprar más droga, ¿verdad? Entonces, el problema, aparte de la Senat, es problema de seguridad nacional para el ministro Riera, es un problema a las cárceles. Le vemos ya a Ángel Ramón, al ministro Barcini, también involucrado en esto. Te digo, hay que volver, el flagelo del microtráfico está expandido en todo el territorio nacional. En algún porcentaje, en alguna medida, en algunas zonas geográficas más, en otras menos, pero es indiscutible que Asunción, que Capital y Central, es un desastre. Entonces, a nosotros no nos sirve de nada, Pipo, agarrarle a aquel adicto que está en una casa, casa por decirte, entre comillas, ¿verdad? En un lugar al lado de un arroyo, de un basural, y llevarle al pobre tipo que no sabe ni qué es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, ataquemos el problema de fondo, Pipo. Vamos un poco a la prevención, rehabilitación. Hay que encarar también desde el punto de vista de la problemática social y de la salud pública. Y mencionamos a las instituciones, le involucramos al Ministerio de Salud Pública, porque categórico que tiene intervención. ¿Cuántas de esas personas, Pipo, que son procesadas por el Ministerio Público a través de los allanamientos realizados por narcóticos, la Policía Nacional o la Senat, cuántas de esas personas son recuperables? ¿Cuántas de esas personas que si se le da un tratamiento, un debido tratamiento, se recuperan? Cumplimos con el objetivo de rango constitucional de reinsertar a la sociedad nuevamente y recuperamos un ciudadano. ¿Cuántos de esos números tenemos? No sabemos. Hay que atacar el problema. Una cosa, hablamos nosotros el narcotráfico a gran escala, los aviones, los barcos, bueno, una cosa es eso. Y hoy lo que nos está golpeando fuerte es el microtráfico. Vos, Pipo, Jorge, hoy en día vos le decís a cualquier vecino tuyo o a cualquier persona del barrio que sea, te dice: a mí no me importan los 10.000 o 20.000 kilos que se fue a Bélgica, yo quiero solucionar el problema de ese adicto, ese chespicero que entró 4 veces ya a mi casa, te dice.
Antes de que solucione yo a tiro. Claro, o sea, el problema es una rueda que va girando y se va agrandando. Entonces, hay que abordar el problema de fondo. Desde el punto de vista, por supuesto que la represión es una parte de nuestra política nacional antidroga, desde luego, pero es una parte, Pipo. La prevención es otra parte importantísima. Y ahí ya terminamos con lo que es la rehabilitación, la recuperación de las personas desde el punto de vista también de la salud pública. O sea, es demasiado complejo el problema, Pipo, pero hay que ponerse las pilas. Y ahí tenemos un equipo importante que está dispuesto a hacer este trabajo. Dale, doctor. Dos cuestiones y cerramos. Dijiste hace rato, tuvieron 5 años arco libre. Eso tenemos que revertir. La gente tiene que volver a confiar en sus instituciones. Una de ellas es la Senat. Tiene que ser creíble. En 5 años han prostituido a esa institución y ese es el desafío que tenés, doctor. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Jorge, por la invitación, Pipo. Un placer. Hacemos una pausa. A la vuelta, el ministro del Interior, Enrique Riera, también en compañía de su viceministro de Seguridad. Vamos a seguir con este tema sensible y un tema clave en el enfoque del gobierno del presidente Peña, esto que tiene que ver con la seguridad. Pausa, venimos enseguida. Seguimos en Caro Cruz, estamos por Unicanal, también estamos por el 13 y ya está con nosotros el ministro del Interior, el doctor Enrique Riera. Doctor, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge, Pipo, muchas gracias por la invitación. Reconozco al aire que hubo propuestas anteriores, pero me estaba acomodando en transición y tuve unos viajes a Colombia y a la Argentina y no pude estar, pero aquí estoy para contarles todo lo que vi y lo que queremos hacer. Se acabó el periodo electoral, se acabaron los discursos, ya estás en la cancha, doctor. Hace, ¿cuánto? 4 o 5 días, queremos ya resultados, ¿verdad? Sí. Contanos un poco cómo estamos con eso. Bueno, lo primero que hay que señalar es, como escuché decir al panelista anterior, que el presidente nos encargó la delicada misión de armar un equipo de seguridad. No va a haber superministros, pero sí va a haber un equipo que nos vamos a congregar, como lo hizo esta semana, con él en la cabecera, porque él prometió liderar educación, seguridad y salud. Básicamente lo va a hacer en todos los frentes. Y obviamente ninguno de nosotros nombró a nadie, pero sí muchas veces preparamos la lista de buena fe y si pasaba su filtro, lo nombraba. Así fue que, en cumplimiento de una ley que poca gente conoce, que se llama Consejo de la Defensa Nacional y Seguridad Interna, está integrado por el ministro de la Defensa, Oscar González, el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lescano, está el ministro de Justicia, Ángel Ramón Marchini, está el ministro de la Senat, está el secretario nacional de Inteligencia, Marco Alcaraz, un fiscal adjunto antidroga feroz, hace 21 años, tiene excelentes contactos en todos los niveles con todas las agencias internacionales. Está obviamente también el comandante de la Fuerza Militar y el comandante de las Fuerzas Conjuntas. Y ese equipo además tiene un ampliado que son los responsables de cielo, agua y tierra. Hablamos en el caso del aire, Fuerza Aérea por un lado y DINAC por el otro. En el caso del agua, Prefectura Naval por un lado, le hace Armada Nacional y por otro lado Aduana, donde está Óscar Orué, y Puerto, donde está Julio César Cáceres. Y en lo que tiene que ver con tierra, todos nosotros, digamos, en forma operativa. Esa visión de ese equipo que tuvo esta semana su instalación está coordinado por un gran señor, el contraalmirante de situación de retiro, Cíbar Benítez. Cíbar Benítez, el secretario ejecutivo permanente, es el que nos convoca. Habremos visto más de una vez en alguna película el War Room o sala de guerra, donde se ponen los temas calientes sobre la mesa y se le da una mirada integral y se responde con toda la fuerza del Estado. Pero como si todo esto fuera poco, tener un consejo que identifica las amenazas, prepara las respuestas, responde institucionalmente, se mueve dentro del marco de la ley y los derechos humanos. También hay una visión que integra a esta política de seguridad a dos patas muy importantes, la Fiscalía General del Estado y la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cuál es el modelo, verdad? Y ahí ya tengo que comentarte lo del viaje, ¿verdad? Les tengo que comentar.
El modelo colombiano de una tragedia que nos duele hasta hoy como la de Marcelo Pecci nos mostró que la clave está en que las fuerzas de seguridad tienen que actuar dentro del marco de la ley y con tanta capacidad técnica que los casos que prepara con las pruebas que obtiene la policía científica, la policía judicial, son tan sólidos que la fiscalía no tiene rendijas para acusar. Y por ende, el Poder Judicial no tiene excusa para no sancionar. Entonces, el Estado colombiano, como queremos que sea el Estado paraguayo, tiene que responder con su fuerza operativa, con la Fiscalía que acusa y con el Poder Judicial que condena. Y esto, y termino esta idea principal, central diría yo, diciendo que al ciudadano que nos está viendo le importa un rano si el fiscal acusa, si tiene la culpa al juez, si el policía es bandido, no. El ciudadano es el resultado. Y todos nosotros somos el Estado paraguayo. O sea, tampoco sirve que nos estemos acusando entre nosotros por qué alguien detenido con pruebas es liberado, porque coimeó a alguien o porque no hubo suficiente prueba o porque hubo chicana. Excusas. No hay más tiempo de excusas, Jorge, y tenés razón. Se acabaron las excusas. Y ese esquema es el que se está armando ahora, comenzando por el cambio del comandante de la policía, que se va a producir el próximo martes a las 8 de la mañana, con presencia del presidente de la República, para que no haya ni dudas de que hay privilegios entre Fuerzas Armadas y Policía o que no va a estar él al frente de la política de seguridad. Ministro, recién hablaba con el titular de la Senat, el doctor Rachid, y le preguntaba lo mismo. Nosotros hace, no sé, 4 o 5 años martillamos toda la noche y vemos los casos de los Chespi, el robo, el asalto, todo termina siendo para comprar droga, el 90%. Vaya a comprar droga, que llevan este celular y cambian por 10 moñitos, llevan este vaso, cambian por un moñito, pero hay un tipo que les cambia. Un tipo que tiene un señor de la sociedad, que tiene un hermoso negocio en el mercado o por ahí, que recibe el celular robado y le entrega droga directamente, no le entrega la plata. Ese señor es un narcotraficante, es un dealer. Yo nunca vi una intervención de que le caigan y le hagan pelota al negocio como le hacen en otro lado al tipo, hasta que se acabe el tema, hasta que roba un celular, no sepa qué hacer con el celular que roba, no sepa a quién venderle. Y va a dejar de robar el celular porque no tiene sentido. O sea, yo no soy tan brillante como para darme cuenta de eso. Hay un departamento de inteligencia, servicio de inteligencia, todo eso, que tiene que saber lo mismo que yo me imagino. ¿Por qué no se hace? Bueno, realmente es una excelente pregunta, Pipo. Eso necesita una triple respuesta simultánea, coordinada y sin excusa. No hay ninguna duda que las fuerzas de seguridad se hacen cargo de la oferta. Los traficantes de la muerte, los que traen, los que importan, los que acopian, los que distribuyen. Fuerzas de seguridad sin excusa. Hay un segundo bloque que son los adictos, los que consumen sustancias psicotrópicas que, como vos decís, en el estado en que se encuentran, entran en una espiral en la cual siguen robando para seguir consumiendo y finalmente se convierten en dealers y se les paga con droga para seguir consumiendo y se los mantiene. Bueno, ahí es un problema de salud pública, por eso que hay que coordinar con policía y con fiscalía, porque si vos agarrás a una de estas personas y lo metes en Tacumbú, sale peor. Entonces hay que poner entre las medidas... Yo me refiero al que le da la droga a cambio de esto, a ese ladrón. Ahí, entre las medidas, es la exigencia de un tratamiento que muchos de ellos, a desconocimiento mío, te confieso al aire, con tratamientos ambulatorios pueden ser recuperados para la sociedad. Esos son dos sectores, la oferta y la demanda, con dos instituciones que lideran, pero todos trabajamos. Y después están los que no venden ni consumen, los que todavía están libres, que son, gracias a Dios, la mayoría. Y ese es un trabajo que vamos a hacer con País Ramírez, del Ministerio de Educación, para entrar escuela por escuela, curso por curso, no solo a los alumnos, hablamos de los padres, profesores y directores, para ponerle los anticuerpos que impidan que caigan en manos de eso. Y en esto quiero ser enfático. Mucha gente cree, de buena fe, que una declaración de un recuperado que emociona hasta las lágrimas, cómo estuvo hundido y cómo pudo salir del pozo, es suficiente. No. El tema es que tiene que haber una secuencia entre 10 y 14 sesiones para incorporar en los alumnos, en los profesores, la autoestima, la capacidad, la identificación del peligro, la convicción de evitar que caigan las drogas. Entonces, volviendo a la primera etapa, a la primera parte, la oferta, que es nuestra responsabilidad, ahí sí hay una promesa electoral y una decisión del presidente que en este momento se está ejecutando, que es
llegar a triplicar los linces, que es una marca registrada. En el gobierno del presidente Carter entró con fuerza, se ganaron la confianza ciudadana, el aplauso en el desfile volvió a ver, pero de los 600 linces que había originalmente y 450 motos que se compraron, yo encontré los 600 linces, pero solo 154 motos en pie. Estamos todavía en la etapa de averiguación, qué pasó con el resto, por qué se carneó, por qué se cambió de marca, por qué si las primeras anduvieron, las segundas eran de otra marca. No quiero entrar en detalles todavía, quiero hablar con responsabilidad, pero sí te puedo decir que en este momento se están gestionando la compra de 600 motos más y se van a entrenar 1.200 hombres más sin debilitar las comisarías y aprovechando las camadas que van saliendo de ICEPOL. Y esa fuerza operativa está destinada básicamente a Capital y Central, donde es el problema más complejo de resolver, y las grandes capitales. Y te voy a dar números, porque parece que me leíste la mente. Se presume que en Capital y Central hay 90.000 adictos de menos de 25 años. Es una barbaridad. Se presume, y está demostrado en las estadísticas, que el 80% de los delitos que se producen en Capital y Central tienen su fuente en la adicción y el consumo de drogas. Quiere decir que si atacamos el problema estructuralmente, integralmente, y bajamos el consumo y paramos la distribución, tendrían que bajar los números de los delitos en esta zona urbana. Y la única forma efectiva que el gobierno anterior dejó caer, increíblemente, probablemente porque venía de la época del presidente Carter, son los linces. Los linces es como Coca-Cola, es una marca registrada. Ya se ganaron el respeto, se ganaron la notoriedad, también cobraban un plus por un trabajo duro, entrenamiento durísimo. También eso se les privó, primero la mitad, luego menos, después se quedaron sin moto, después se quedaron sin equipamiento, después empezaron con la historia de los nombres, el rostro cubierto, y con eso fueron desmoralizando las tropas hasta que hoy los linces hacen lo que pueden. Su comandante es un crack. Y debo confesar y agradecer al aire, a las Fuerzas Armadas, para que vea cómo estamos trabajando, porque cuando el presidente ordenó esto, dije, ¿dónde vamos a entrenar 1.200 personas? Y el comandante de los linces me corrigió, me dijo, tiene que ser 1.500, doctor, porque 300 van a quedar por el camino. Vamos a elegir los 1.200 mejores. ¿Y dónde vamos a meter 1.200 si no tenemos ni siquiera un lugar para entrenar esta fuerza? Bueno, gracias a la colaboración de mi general Oscar González, ministro de Defensa, se habilitó un cuartel que va a alojar los primeros 800 con cama, con alimentación, porque hablamos desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, 3 meses seguidos. Todo, tiro, práctica, manejo de moto. Estos señores tienen una capacidad que yo me fui a ver el entrenamiento y me cansé solo de verlo, ¿verdad? De ir a más de 100 kilómetros por hora entre dos, porque eso la moto tiene 600 cilindradas, que es más grande que las nacionales que llegan a 250, nuestras Kenton, por ejemplo, ¿verdad? Porque si no, no llegan. Y si el primero es abatido o herido, pues tiene que pasar atrás y el de atrás adelante sin parar la moto a esa velocidad, a ese grado de especialización llegan, ¿verdad? Esos linces van a estar conectados con el 911 que va a ser repotenciado, y esos linces también van a estar conectados con la respuesta a las tobilleras electrónicas que se va a implementar, aunque la ley tiene 5 años. No te quiero ni contar porque me da vergüenza, ¿verdad? Pero es una barra basada. 5 años se pelearon si aplicaba el Ejecutivo o el Judicial, y la ley no entró en vigencia y no tenemos una sola pulsera funcionando hoy. Y a días de llegar, el próximo paso es poner las pulseras, preparar el mecanismo de respuesta, el botón de pánico, el perímetro de donde no pueden salir, porque el costo de las pulseras es la mitad de lo que nos cuesta un detenido en una de nuestras cárceles, pero además de eso le da protección a la violencia doméstica o intrafamiliar, que es una epidemia. Entonces, la idea de mantener al agresor violento fuera de la esposa, de la madre de sus hijos, es una realidad, y creo yo que si hace 5 años se hubiese implementado, hubiésemos tenido menos muertes que lamentar, ¿verdad? Porque la prisión domiciliaria, tal cual hoy funciona, otra vez te compromete un policía de 24 horas enfrente de su casa. Puede saltar las murallas atrás y se vuelve loco, está borracho.
Tenemos que aprender también, doctor, de lo que se hizo mal, ¿verdad? Y no cometer los mismos errores. Yo le decía el otro día, cuando todavía no lo habían confirmado en el cargo al comisario Carlos Benítez, que entre paréntesis, qué gusto escucharlo, ¿verdad? Sólido, con una formación impecable, ¿verdad? Entonces, vos decís, si tiene esta lucidez en la comunicación, uno supone que puede funcionar, ¿verdad? Una claridad de conceptos tiene, ¿verdad? Hace rato no he escuchado un policía, un comisario con ese nivel de preparación que tiene el comisario Carlos Benítez. Pero te decía que clave es aprender de los errores y cómo íbamos a tener resultados en el gobierno anterior cuando nos enterábamos que había diferencia entre el ministro del Interior y el comandante de la policía. No se ponían de acuerdo. Entonces yo decía, ¿cómo se van a sentar en esta gran mesa de coordinación que vos decís para diseñar la política de seguridad interna? Si uno piensa blanco, el otro piensa negro. No se ponen de acuerdo, no se hablaban y se ninguneaban, ese término que está de moda. Pero es imposible tener resultados. Es imposible. Y ahora me doy cuenta, Jorge, estando adentro, y por qué creo que las palabras laudatorias hacia el comisario Benítez son justificadas, y esto es bueno que la gente sepa. El presidente nos pidió dar la cara a la ciudadanía. El presidente me pidió antes de su viaje a Taiwán y a Abu Dhabi, o a Dubái, hacer una preselección de lo mejor, de los mejores comisarios de la promoción que le toca, y hacemos una lista corta de 6. Bueno, yo me pasé todo el fin de semana revisando currículum, preguntando, cruzando información, bueno, y elegí los 6, ¿verdad? Y le llevé literalmente, le dije, este es Messi, este es Ronaldo, este es Zlatan, acá están todos. Entonces, y me volvió a decir, ¿cuál es el mejor de los 6? Y le dije, sin duda, ¿verdad? Comisario Carlos Humberto Benítez. ¿Y por qué? Y es el mejor egresado de su promoción, no tiene una sola denuncia, es un tipo respetado, es respetable. Hoy el número 3 es el que mueve gran parte de la policía, es respetuoso, muy bien. Entonces, en mi ausencia, convocarle, decirle que queremos que él sea el comandante, pero me gustaría que le digas en mi nombre 2 cosas con mucha claridad. Y en todo caso, si él está de acuerdo, vamos adelante. Sí, cómo no, dije. Lo primero, presidente, decirle esto. Si yo te designé como ministro del Interior para que trabajes con la fuerza de seguridad y también para que te hagas cargo de la gobernabilidad democrática, que es mi otra tarea, que funcionen las instituciones, que poca gente me vincula con eso. Quiero que trate directamente contigo 24/7/365. Si hubiera necesidad y quieren hablar conmigo, los voy a recibir juntos. Para terminar esta historia del puenteo, no podemos funcionar así como Estado. La Constitución es clara, el organismo responsable de la seguridad privada es quien tiene a su cargo la orientación institucional y política de la policía, aunque claramente ellos son puramente operativos y tienen un equipo espectacular una vez que vas buceando por dentro. Lo segundo, la discusión era, ¿administra el ministro del Interior o administra la policía su propio presupuesto? Entonces yo le dije, bueno, si voy a administrar yo voy a poner el director administrativo, ¿verdad? Si va a administrar el comisario Benítez, si finalmente acepta estas condiciones, en todo caso decirle que mire bien quién va a ser su director administrativo, que elija bien. Porque el presupuesto de la policía es cerca de $400 millones, pero si falta un celular o 1 litro de nafta, tolerancia cero con la corrupción. Y después, para completar el menú, me dijo, y decirle con claridad, porque no nos vamos a engañar, no tenemos pruebas, pero es un hecho públicamente conocido, yo no voy a recaudar ni voy a recibir ni un maletín. Vos, que sos ministro, menos porque te conozco, y tu padre y qué sé yo. Sí. Él tampoco va a recaudar. Y que llegue la orden hasta el último comisario de las 1.300 comisarías. Se acabaron los maletines y entonces que sea claro este asunto. Si aceptan las 3 condiciones, damos el siguiente paso. Bueno, yo le convoqué al comisario Benítez, todavía era senador con permiso, no era ministro. Se fue a mi oficina jurídica, correcto, respetuoso, uniformado. Le transmito la voluntad del presidente, porque no fui yo el que le dije. O sea, yo cumplía las instrucciones y me dijo sí a los 2 primeros sin dudar. Y en lo tercero me dijo, esto es una costumbre largamente arraigada en la policía. Pero si voy a tener el respaldo institucional y político del presidente y del ministro, vamos a ordenar la casa. Claro. Entonces, las 3 condiciones fueron previas. Cuando volvió el presidente,
yo le transmití, a los 3 dijo sí, en el último pidió respaldo absoluto. ¿Y qué le respondiste? Espalda contra espalda, comisario. Vamos a intentar hacerlo y que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque obviamente debe haber fuerzas que están acostumbradas a manejar el presupuesto y no alcanza, ¿verdad? No alcanza como estamos y no alcanza muchas veces porque se roba y es una de las tareas más difíciles que vamos a tener, pero la decisión política está clara y terminante. Tolerancia cero a la corrupción. Tengo que hacer una pausa cortita a la vuelta. Seguimos hablando con el ministro del Interior, doctor Enrique Riera. Pausa, ya venimos. Bueno, seguimos, estamos en Unicanal, estamos en Canal 3 acá, lindo debate. ¿Qué es lo que están hablando No, con el volviendo, más yo ministro? le hincho al ministro, porque es el tema que es recurrente siempre, el tema, el robo de celulares es una constante, ¿verdad? O sea, a todos nos ha pasado, ¿verdad? Y ubicamos el celular, tiene todo un sistema de rastreo, como dice él, tiene un sistema de bloqueo remoto, pero también hay una realidad, echa la ley, echa la trampa, se hace un bloqueo remoto, los perros desarman el celular y venden en pedazos, como los autos. Hoy se roban más los autos más baratos porque se los venden en pedazos, ya no hace falta tener el título ni nada. Entonces digo, la reducción, aumentar las penas, o castigar más duro, o caerle en serio a los reducidores, y ahí incluyo los autos. Incluye el tema de robo de auto y robo de moto. Incluir las motos porque se están robando motos y carneando. 6 motos por día se roban en el país. Y sí. Este dato me reuní yo con la gente de los deliveries. Son 60,000, ¿verdad? Hoy en día es una realidad. Y me reuní también con los Uber y los Bolt. Y ellos están trabajando en encontrar la forma de ponerle una camarita, de mostrarnos sus itinerarios, de cargar su movimiento en el 911. Vamos a encontrar la fórmula para darle un poco más de protección. Y en el caso de los reducidores, es cierto, ahí tenemos que firmar un convenio con las celulares, que todavía no tuvimos tiempo, porque ellos mismos me dijeron de que hoy, como decías vos, Pipo, la tecnología te permite, a veces tienen GPS y recuperar. Por ejemplo, la hija de Celeste Amarilla me llamó, yo ni siquiera era ministro todavía, hablé con la policía y recuperaron, y el comisario le llevó al lugar donde se reducía, o sea, conocían perfectamente, y la excusa es que la gente no denuncia por falta de interés o lo que sea. Tenemos que encontrar alguna fórmula que cuando se carga una denuncia o desaparece un celular, automáticamente se ponga en funcionamiento el equipo. En Buenos Aires funciona así. Hay una fórmula que tienen las celulares, las empresas, para saber cuándo, porque la gente no quiere denunciar. Tengo que encontrar aunque sea una app para que un socio denuncie si a vos te robaron, que está al lado tuyo, entonces vos denunciás y entra en el sistema y automáticamente se activa para empezar a buscarlo o a bloquear para que nos sirva y ver qué pasó con ese celular. Pero ellos están haciendo una tarea muy eficiente en este campo. Hoy la tecnología nos permite esto. Cuando se habla del tema crimen organizado, hemos visto casos de detenidos en el exterior con documentos paraguayos, pasaporte adulterado, fraguado, falsificado. ¿Cómo encontraste identificaciones, doctor? Mira, preocupado, ¿verdad? Porque cuando yo estaba entrando, el ministro saliente con mucha franqueza me dijo, acá tuvimos una lamentable lucha de intereses particulares que hizo que la última licitación que se hizo en la época del ministro Ariel Martínez, terminando el gobierno de Horacio Cartes, hizo una licitación impecable y ganó una empresa paraguaya asociada con la empresa más importante de Francia, con el famoso tema de los chips en las cédulas y en los pasaportes. Se produjo un enfrentamiento y denuncia en la Contraloría, en la Dirección Nacional de Contrataciones, en la Fiscalía, en la Auditoría del Ejecutivo, y la última fue una denuncia penal. Con eso se logró durante 3 ministros y 5 años dilatar la cuestión, y casi te diría 6 meses antes que yo llegue, se aclaró el tema y entonces entraron en el problema de, para que veas también, ¿verdad? Si la empresa entregaba algo distinto de lo que se contrató en el 2018, no cumplía con el pliego. Si el Estado pagaba algo distinto de lo contratado, no cumplía el pliego. La pregunta es si en 5 años la tecnología no quedó desfasada. Entonces, ante esta situación, yo le dije, resuelvan el problema antes que lleguemos nosotros. Lo hicieron, pero el ministro de la MITIC, Gustavo Villate, un crack,
Y yo en Buenos Aires hablamos con la gente de la empresa francesa, después vinieron los franceses acá y le preguntamos si esta tecnología sirve o no sirve, nos dijeron que sí, obviamente se puede mejorar, porque la otra alternativa era patear el tablero completo y ver un proceso nuevo que iba a durar 2 años. Y el presidente habla todo el día de inversiones y corríamos el riesgo que los propios paraguayos tengamos pasaportes y cédulas que están fuera de los estándares internacionales en los aeropuertos del mundo, ¿verdad? Entonces, al final se decidió agarrar, pero todavía no quedó totalmente aclarado. ¿Por qué? Y porque se pagaron la entrega inicial, 8 millones de dólares que nadie sabe dónde está, ni qué se hizo con eso. Estamos pidiendo informe. Y queda pendiente una cuenta de 23 millones de dólares que no están presupuestados, ni tiene plan de caja. O sea, para hablar en bruto, la deuda de arranque, como decía el ministro Fernández Baldovino, él decía, arrancamos 1.000 millones abajo por la deuda a las vialeras y a las proveedoras de farmacéuticas y qué sé yo. Y a mí me pasó que en esta semana recibí el primer informe preliminar y el Ministerio del Interior, cuyo presupuesto nos llega a 10 millones de dólares, debe 44, números redondos, ¿verdad? Estamos investigando si es 911, si es el sistema de investigación policial, qué es, en qué época se hizo la licitación, qué pasó, quién contrató. ¿Qué compraste? ¿Sirve o no sirve lo que teníamos? ¿Era un precio razonable? Bueno, eso sabremos en su momento. Y la Policía Nacional tiene un déficit, una deuda de más de 200 millones de dólares. El concepto todavía es bruto, infraestructura y mejoras varias. Bueno, veremos si son comisarías que no se hicieron o que se hicieron mal o se quedó el vuelto por el camino. No quiero acusar a nadie, no soy responsable, pero en la última reunión de seguridad el presidente fue enfático y le dijo delante de todos nosotros a Lea Jiménez, jefa de gabinete, quiero un informe completo de los 17 ministerios, qué pasó, cuánto se debe y por qué. No vamos a perseguir a nadie, nosotros no vamos a hacer lo que criticamos, pero si algo oliera a delito, a la Fiscalía, que se defiendan con todas las garantías procesales de la Constitución, pero no podemos quedarnos pegados y callados si realmente a medida que vamos cavando vamos encontrando cosas como esta, y estamos hablando de una semana de gestión. Yo calculo que en una semana o 10 días más vendrá la Contraloría, firmaremos el corte y todo lo que se hizo para atrás tendrá que ser revisado con pinza, porque es el Estado paraguayo el que contrató, y si contrató mal, pues tendrán que explicar los que contrataron en la fecha que contrataron. Y en mi caso particular, dejando de lado el último tramo del ministro González, con quien particularmente yo no encontré grandes objeciones, tuvimos anteriores y anteriores, donde estuvo el amigo Yucio, cuando nosotros nos cansamos de denunciar en este programa, y también ustedes se jugaron en esa época, las 1.500 pistas clandestinas, la famosa resolución que levantó el control de los puertos, el retiro del servicio de canes, las 60 toneladas de cocaína pura que pasaban por sus narices, y todo lo que explicó inclusive el amigo, el ministro Subió ya 70 Rachid. mientras un programa a otro, porque 10 más encontraron la vez pasada. Sí, creo que encontraron 10 más, pero hay que aclarar que se encontraron en Europa, no acá, ¿verdad? No acá. Entonces hay un trabajo de escáneres, de radares, de restitución. Yo hablé con los puertos, de rodillas nos piden que le volvamos a controlar sus contenedores. Estamos en eso, ¿verdad? Creemos que ese crimen organizado que se movía tan impunemente, tan arco libre, al decir del ministro Rachid, es real, Jorge. Duele decirlo, es real. Y eso permitió que se arraigue, y quizás esto tiene que ver con seguridad, aunque no es mi área específica, es las 18 prisiones que tenemos, te diría que el 90% son una bomba de tiempo, ¿verdad? Hay clanes instalados adentro que siguen gerenciando el microtráfico que le preocupaba a Pipó. Es una realidad, pero ahora le damos oficina, le damos funcionarios gratis, luz, agua, teléfono, y el Estado no puede acceder a todas ellas. ¿Cómo va a ser, ministro? Te conozco hace 30 años, ¿verdad? Sé de tu honorabilidad, ¿verdad? No tengo ninguna duda,
pero para blindarte de un Marcus Vinicius que te aparezca como proveedor del Estado cuando que en realidad la pretensión es otra. ¿Y cómo te blindas? ¿Cómo vas a blindarte de eso? Muy buena y oportuna pregunta, Jorge. He tomado la decisión, y lo voy a hacer pública como una primicia en tu programa, de no reunirme con proveedores. Cuando era senador con permiso, y yo ya había sido desalojado del Senado porque entraba retamoso y no tenía lógica si ya sabía que yo iba a ser ministro, entonces retiré todas mis cosas del Senado, ya le di la oficina y me quedé en mi oficina jurídica. Y ahí era más vulnerable porque venían los que te venden satélites, los que te venden cámaras, los que te venden esto, y a todos los recibí, ¿verdad? En mi oficina jurídica y sin el cargo. A partir de que asumí, tomé la decisión de no recibir a ningún proveedor. Lo va a recibir el área técnica, lo va a recibir el área jurídica, van a hacer lo que tengan que hacer. Voy a fortalecer la auditoría interna y la Dirección de Integridad y Transparencia del Ministerio del Interior y también de la Policía, aunque ellos sean los que administren. Y no me voy a reunir con ellos porque basta que yo me saque una foto en el despacho que siempre te piden o que vos subí a las redes para presumir que estás trabajando y después gana la licitación así, esto lo ya arreglaron antes, ¿verdad? Yo no quiero reunirme con proveedores, muchísimos son amigos míos, muchísimos me mostraron buenísima tecnología, pero a partir de que asumí el cargo no me reúno con proveedores, no quiero tener ninguna vinculación comercial con ninguno de ellos. Ministro, solíamos comentar siempre el tema de las ciudades que eran famosas, siguen siendo, pero mucho menos, como Río de Janeiro. Famoso era, no te vayas a Río porque te van a asaltar al bajar del avión. Y me tocó ir a Río en estos últimos años 2 veces y caminar por las calles de las zonas lógicas, ¿verdad?, turísticas. Y la seguridad que hay es visual, yo le llamo, es disuasiva. Vos le ves en la esquina sobre la vereda, subido en la vereda, un patrullero, 4 tipos, parecen 4 gorilas, ametralladora, chaleco, y hay que ser muy macho para entrar a robarla a nadie y correr con esos tipos ahí. Sí. A lo mejor la patrullera no tiene nafta, no tiene motor, la arma no tiene bala, lo que vos quieras. Pero si vos ponés en la calle Palma 5 o 6 esas tus camionetas viejas, bien pintaditas, con 4 tipos armados, vas a bajar tu cantidad de robo, ese robo del tipo que pasa corriendo, en los mismos los barrios mismos, la disuasión. ¿Se puede lograr eso? Eso que no cuesta tanta plata como parece que cuesta. No, se puede lograr y esa es la idea, ¿verdad? Porque ahí vamos a entrar en la discusión en la que ustedes saben mucho más que yo, la percepción versus la realidad. Sí. El ministro González, con buena fe y buena intención, quizás se le ocurrió mencionar una estadística que yo tengo sobre mi escritorio, donde dice que Asunción sigue siendo una de las ciudades más seguras, y le volvieron loco y le contestaban 30.000 internautas ofendidos, y obviamente la prensa, Cuarto Oscuro y compañía. Claro, como que dijo alguien la otra vez, para el que le robaron el 100%. Claro, y tiene razón, ¿verdad? La verdad es que la única forma y el objetivo central de triplicar los linces tiene este componente, ¿verdad? Porque si vos ves un lince cada media hora, uno detrás de cada columna, porque 1.800 son muchos, no ves 900 motos patrullando y también ves cámaras. Y también un detalle no menor, una primicia, otra, ¿verdad? Vamos a firmar la semana que viene un convenio con el presidente de la ANDE y hemos conseguido por su iniciativa, no quiero llevarme mérito ajeno, su iniciativa, la posibilidad de iluminar 5.000 plazas o barrios oscuros, 5.000, ¿verdad? Y la gente dirá, bueno, eso van a romper los perros con una ondita. Bueno, ese ya es otro problema. Vamos a resolver después el problema de la ondita, pero vamos a iniciar. Entonces lo que yo le planteé al ingeniero, y estuvo 100% de acuerdo, es cruzar con nuestro mapa del delito. Hay un mapa que se llama mapa de calor, que identifica las denuncias del delito. Entonces, y vos ves los barrios rojos, o dentro de los barrios las zonas rojas. Bueno, y en la mayoría de los casos son zonas oscuras. Entonces, a la implementación de esta primera etapa de 5.000 plazas o barrios iluminados, más la implementación de los linces, más otra cosa que vi en Buenos Aires, y ya me prometieron que sí, la CAP, la Cámara de Importadores, la UIP, la FECOPROD, la UGP, la ARP y todo lo que te puedas imaginar, por decirte, el administrador de los Biggies, el de Pharmacenter, el de los supermercados, es
interactuar con las cámaras que ellos tienen en sus locales. El 911 no tenga solamente las cámaras 911, que tengan las cámaras del supermercado y de la farmacia y del Bigis, porque entonces no vamos a llegar tarde, ¿verdad? O vamos a saber lo que está pasando, ¿verdad? Porque viste que llega la policía y dice, bueno, ¿qué pasó acá? Y hubo un asalto, tal cosa. Bueno, vamos a pedir las cámaras a los vecinos, dice, para tratar de identificar. Inclusive la tele tiene antes el circuito cerrado de la farmacia. ¿Por qué no compartimos esa información y sumamos? En Buenos Aires lograron intercomunicar 60.000 cámaras. O sea, casi no hay punto ciego, ¿verdad? Entonces yo te diría que esa es otra tarea que hay que hacer. Y también hay gente que está dispuesta a ayudar a la policía, pero no de la manera tradicional. A ver si me explico. Vos tenés en el interior del país una instalación potente, cara, y viene el patrullero con todo respeto y dice, mire, yo tengo 1,5 millones de guaraníes de combustible por mes para esta patrullera. Esto es 50.000 guaracas por mes. ¿Cuántos litros eso es, verdad? Entonces, ¿qué hace el productor? De buena fe le dice, hermano, yo te voy a dar 2 millones de guaraníes más por mes para mantener el combustible de tu patrullera. Qué vergüenza al Ministerio del Interior le sacude de paso. Pero ¿qué hace entonces el patrullero? Cuida solamente la parte de la zona que tiene plata y se olvida de los sectores más vulnerables porque el Estado le está fallando, ¿verdad? Entonces, si esa es la idea, que nos dé los 2 millones, hacemos una fundación y con eso fondeamos todo lo que sea seguridad, inclusive con un modelo mixto, como es, por ejemplo, Senaxa. Senaxa, vos sabés que ponen los ganaderos y el Estado pone su parte y juntos administran y funciona. No tenemos aftosa hace cuánto, ¿verdad? Entonces yo he hablado con algunos productores de gran peso que están dispuestos a apoyar porque estamos nosotros, porque el presidente es un tipo creíble, es sano, no tiene ni multa de tránsito, tiene un discurso sólido y además eso no tiene una gota de soberbia. Entonces, si es para seguridad y va a administrar el Ministerio del Interior, y yo le digo, bueno, vamos a armar una cuenta, hagan una fundación, deduzcan de impuestos y toda esa plata volcamos en seguridad, chaleco, moto, combustible, porque te voy a dar otra cifra que me asusta, ¿verdad? En la Argentina, la policía de Buenos Aires usa para cada estudiante, alumno que se va a recibir de policía, 500 cartuchos por año. Me dijeron que aquí en Paraguay son 5. ¿Qué posibilidad tenemos de mejorar tu puntería con 5 cartuchos? Me dijeron que en Israel las fuerzas de choque muchas veces utilizan las famosas taser o taser, que es la pistola que te inmoviliza y te permite detenerla, que algunas organizaciones de derechos humanos dicen que causa daño. Científicamente está probado que no. Acá los linces tienen 12. Entonces, ¿cómo vamos a poder detener a un delincuente si tenemos estas deficiencias? Bueno, el gran desafío es generar un presupuesto y gastar mejor y conseguir el apoyo del sector privado exclusivamente para esto, porque a la larga siguen creciendo sus murallas, le ponen alarma, claro, le ponen cámara y sus hijos van a andar con guardia y ellos con perros. Entonces se está privatizando la seguridad, pero por otro lado también se debe a que el Estado ha retrocedido en sus facultades y en sus obligaciones. 2 cosas para cerrar este cortito. Eso que dijiste, el sector privado es clave. Nunca la plata va a alcanzarle al Estado, nunca. Y recuerdo, mencionaste los gremios, la UIP y compañía, ellos dicen cuando le afecta el contrabando, nosotros podemos colaborar. Yo recuerdo una señora vinculada al tema de los pollos, decía, mis empleados se quieren ir a controlar la frontera, dice, en un horario. Sí, sí. Sí, se quieren ir a controlar porque eso nos perjudica a nosotros. Si viene contrabando, se quedan sin trabajo, entonces ellos se quieren ir a cuidar. Entonces, el trabajo, sector público, sector privado, eso que mencionaste, la única manera, no hay nunca la plata para solucionar todos los problemas. Entonces, al sector privado le interesa también tener, como decía Jalil hace rato, la ecuación que hace el presidente Santiago Peña, que es economista. Si tenemos problemas de inseguridad, no voy a la inversionista. Así es. Y por último, clave la comunicación, digo que son hábiles en eso, para que la gente conozca, sepa, digo nomás, no por nosotros en general, digo, ¿verdad? Permanentemente tener y contar lo que se está haciendo, porque eso genera también discusión en la gente y la gente dice, bueno, por lo menos están intentando, ¿verdad? No están ahí encerrados en su oficina y
viendo Sí. números nomás. Eso es clave, doctor. Mira, un buen tema, Jorge. En eso también queremos ser responsables. La Senatic hizo un cambio que quizás mucha gente no se dio y me llamó la atención porque ni yo me percaté. Ellos hicieron una comparación para darte un ejemplo nomás de los cambios que se quieren pensar desde los pequeños hasta los más grandes. Dijeron ellos, ¿verdad? Vos sabés que comparamos todos los escudos y todos los eslogans y todo de todos los gobiernos de América Latina y el único que nos habla de Paraguay somos nosotros. ¿Será porque nuestra autoestima está tan baja? Dijeron, ¿verdad? Decía gobierno nacional. Pero si vos lees en Perú, ¿qué es gobierno nacional? Si vos lees en Ecuador, ¿qué es? Todos dicen gobierno del Ecuador, gobierno de la República Argentina. Vas a ver que toda la papelería, todos los ejes de toda la comunicación es gobierno del Paraguay. Este es el gobierno del Paraguay. O sea, aparece de vuelta al país que está medio escondido, no sé por qué. Nunca me pregunté yo tampoco, ¿verdad? Lo segundo, responder siempre, corto, concreto y sin vuelta. Cuando sucede, por ejemplo, ese intento de hackeo de identificaciones del otro día, yo me comuniqué con ellos y se puso un equipo a cargo, está investigando, vamos a terminar y vamos a comunicar resultados. O sea, antes, ¿qué estás haciendo? Durante, ¿qué estás haciendo? Y después, ¿cuál fue el resultado? Si acertaste, fantástico. Si te equivocaste, explica. Sí. Y hay una actitud de gobierno abierto y no de espalda, porque realmente las intenciones son muy buenas y queremos hacer bien las cosas, ¿verdad? Y te diría también, como dijo Rachid, que en materia de seguridad hay un equipazo que va a liderar el propio presidente, que se va a reunir periódicamente y que va a tomar decisiones. Y es lo del contrabando que me pidieron en todas las reuniones, porque mata la industria nacional. La responsabilidad en gran parte va a caer sobre las fuerzas de seguridad y en esa misma mesa está sentada la Armada, que mucho tiempo hizo vista al cielo, ¿verdad? Ahí también está sentado la gente de los puertos, ahí está sentado la gente de la frontera, ahí está sentado Migraciones, ahí está sentado la aduana y que donde está Oscar Urué, que ha dado un buen trabajo en la Secretaría. O sea, el equipo va a funcionar y vamos a bajar los niveles a lo máximo posible para que la producción nacional empiece a funcionar, porque se pierden puestos de trabajo. Sí. Enrique Riera, ministro, gracias por su tiempo, éxitos, muy amable. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Gracias. Hacemos una pausa, ya venimos. Último bloque, seguimos en Cara Cruz, por Unicanal también estamos por el 13. Vamos a agradecer a quien vivo. Vamos a agradecer a Ramírez Díaz Espada por este Marqués de Casa Concha Malbec 2017 de Concha y Toro, espectacular, un vinazo importado. Como ¿A dijiste, quién agradecemos? Ramírez Díaz Espada, Ramírez Díaz Espada, por Sí, supuesto. señor. Los bocaditos de Don Julián, como todos los viernes, todos los domingos, pero viernes tenemos un repasador, Don Julián. Y también a Casa Mingo por nuestra vajillería, vasos, platos. Bueno, y agradezco a Gilardini por la camisa, por el saco. Muchas gracias, Gilardini. No está con nosotros Mónica Recalde, ministra del Trabajo. Parece que apetecible el cargo del Ministerio del Sí, Trabajo. no sé, yo Se parece, estaba diciendo a la sí. ministra acá, no quiere cambiarle, vamos a llamar a Area, una pequeña comisión. La diferencia entre el salario de un ministro del Trabajo... Más del doble. No, mucho más. Es más del doble. Más, sí, más del doble. Y digamos, los consejeros no vengan... Bueno, pero le vamos a preguntar a ella, porque no le queremos meter en un lío Meter político, en ¿verdad? camisa once varas. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Pipo. Buenas noches, Jorge. A toda la teleaudiencia, un gusto estar con ustedes esta noche. ¿Es posible? Todo el mundo a mí me pregunta, porque repetimos, ¿verdad? Porque le escuchamos al presidente de la República. ¿Y cuándo fue? El miércoles de la semana pasada, un grupo de colegas, estábamos en una reunión, me dicen, ¿no es muy ambiciosa la propuesta del presidente Santiago Peña cuando él dice 500.000 puestos de trabajo? Porque él, ¿cómo se va a hacer eso? No es más realista, no sé, 100.000, pero 500.000 es muy ambicioso. ¿Estamos en condiciones para eso? Bueno, la situación de nuestro mercado laboral en los últimos años ha tenido una presión demográfica y una ampliación de las ocupaciones, ¿verdad? De acuerdo a nuestras estadísticas oficiales, nosotros tenemos aproximadamente 99.000 personas que ingresan a la fuerza laboral cada año, de las cuales aproximadamente 75.000 consiguen un empleo, aproximadamente 25.000 pasan a la inactividad y el resto va a la desocupación, ¿verdad? Nuestro principal desafío, por supuesto, es el tema de la formalización
como lo señaló el presidente en varias oportunidades, la formalización del empleo asalariado, pero también la formalización de los emprendedurismos. Entonces nosotros tenemos dos focos para trabajar. Todas aquellas personas que tienen una idea de negocios, una idea de emprendimiento para acompañarles a cada uno de ellos, pero también trabajar con las MIPYMES y también con la expansión del sector productivo, que vamos a trabajar justamente en la empleabilidad que ellos tienen a través de la formación y capacitación para que estos jóvenes que están hoy en la fuerza de trabajo, ¿verdad? Están desocupados o están inactivos y son potenciales sujetos que van a entrar dentro de nuestro mercado de trabajo, tengan efectivamente un acceso a un empleo digno, a un empleo formal. ¿Es ambicioso? Claro que sí, pero es un desafío que tenemos, y es un desafío que con la coordinación de las instituciones responsables, de las estrategias adecuadas, pero sobre todo, Jorge, de manera territorial, porque tenemos que entender que el desarrollo económico se da a nivel nacional y tenemos que poner nuestros esfuerzos principalmente en los polos a nivel nacional donde podría haber atracción de inversiones, pero también de captación de capital humano para poder focalizar correctamente nuestras acciones. Ministra, cuando vino la pandemia y se quedó mucha gente sin trabajo, al volver a la normalidad, volvieron muchos puestos, pero al haber tanta oferta y tan poca demanda de trabajo todavía, se precarizó mucho. Se aprovechaban muchas empresas y dijeron, che, mira, yo le pago 1,5 millones, no puedo pagar 2 millones. Y la gente en la desesperación agarró y pasó a trabajar en negro. O sea, hay mucha gente que está con trabajo, pero con un trabajo en negro. ¿Podemos volver desde el Ministerio de Trabajo al control estricto y decir, bueno, vamos a empezar a apretar a la gente, a las empresas que no están cumpliendo con las reglas, con las leyes laborales? No solamente pasaron en negro, sino que muchas personas que estaban en el sector asalariado pasaron a desempeñarse como trabajadores independientes, ¿verdad? Entonces nuestros niveles de trabajo independiente aumentó post pandemia, pero también hubo un efecto rebote en el cual muchas personas volvieron a incorporarse al empleo formal, pero hay una gran cantidad de trabajadores que aún no conseguimos, y esa es nuestra meta, ¿verdad? Trabajar con las empresas para lograr este nivel de formalización que tenemos, pero principalmente de manera coordinada. Nosotros consideramos que la implementación de planes de mejoramiento para las empresas son los mecanismos más adecuados para llevar adelante este proceso de formalización, porque tenemos que entender que también las empresas, especialmente las MIPYMES, necesitan de herramientas y de mecanismos mucho más ágiles, simplificación de procesos y la disminución de los costes no laborales asociados para lograr la formalización. Entonces, un cúmulo de políticas públicas que se tienen que desarrollar enfocadas tanto al sector industrial, ¿verdad?, al sector que acumula realmente la mayor cantidad de empleo formal. El sector de las grandes empresas está alrededor del 88% de formalización de su mano de obra, pero también tenemos otros problemas, como por ejemplo el trabajo asalariado encubierto. ¿Qué significa esto? Trabajadores que están en relación de dependencia pero están facturando. Entonces, ese es un mecanismo que hoy tenemos una laguna jurídica que tenemos que resolver para que estos trabajadores efectivamente sean incorporados de manera formal, por supuesto a través de un sistema de control, pero no directamente con multas o directamente con sanciones, sino con el acompañamiento en una primera fase que queremos implementar para la formalización de planes de regularización. ¿Por qué? Porque hoy si le multamos directamente a las empresas, eso no significa que el trabajador mejore sus condiciones laborales. Le multamos, pero el trabajador continúa en negro. Le aplicamos sanciones, pero el trabajador sigue sin tener las condiciones adecuadas de trabajo. Lo que queremos es trabajar con las empresas para que este proceso de mejoramiento se logre de manera conjunta y que esto no represente, que las altas multas representen posteriormente despidos. ¿Por qué? Porque son costosas y eso produce una salida y una merma dentro del staff de las empresas. Entonces, la combinación adecuada en el ámbito laboral de las políticas públicas es algo que se necesita implementar y que tenemos que trabajar de manera coordinada con el sector privado y no olvidarme, por supuesto, del sector de los trabajadores.
porque como ustedes saben, el Ministerio de Trabajo actúa como el órgano que articula el tripartismo a través del diálogo social. Y es una de las instituciones más importantes porque todo el tiempo está con negociaciones a través del Consejo Consultivo, que es un órgano ya institucionalizado, y todas estas propuestas, por supuesto, se tienen que discutir de manera tripartita a través del diálogo social. Acá tengo el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas. 9 de cada 10 jóvenes tienen su primer trabajo en empresas informales. Así es. 9 de cada 10 Sí. en empresas informales. Dice, solo el 20% de los asalariados privados ganan más de 3 salarios mínimos, en tanto que solamente 3 de cada 10 trabajadores de dependencia tendrán jubilación. Es un desafío importante el tema de la jubilación, pero tenemos que entender que en el sector privado uno de los principales desafíos es la retención del trabajador en las empresas. Hoy tenemos una muy alta rotación, especialmente del empleo juvenil. Un trabajador joven entra a una empresa y posteriormente a los 10, 15 días nos dicen en el sector empresarial que están saliendo. Entonces la política de retención del trabajador tiene que estar en combinación con la formación y la capacitación laboral, la facilidad que podemos darles del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a través del SNPP y SINAFOCAL para que estos tengan formación en habilidades blandas. Eso es clave para que ellos puedan tener un manejo correcto del entorno laboral, las herramientas adecuadas para poder relacionarse entre los compañeros, la puntualidad, la vestimenta, la responsabilidad. Y eso habíamos conversado también con el ministro de Educación, que es clave para el acceso al primer empleo, que desde el ámbito educativo, ¿verdad?, formal, se puedan dar ya estas primeras iniciaciones con los jóvenes para que ellos puedan adquirir estas habilidades. Formar en las habilidades para el empleo asalariado, pero también inculcar a los jóvenes que si tienen ideas de negocios, nosotros tenemos también, como el Centro de Entrenamiento de Emprendedor, algunas herramientas para facilitarle el desarrollo de sus ideas. Entonces tenemos dos focos, el emprendedurismo como una salida también para el empleo, pero el empleo asalariado, como mencioné anteriormente, que es la mayor facilidad que tienen los jóvenes para encontrar un empleo también. Ministra, la otra vez hablábamos del tema con el doctor Rodríguez Tornaco, el tema de que hay empleos técnicos que no existen en Paraguay, de gente disponible para hacerlo, mantenimiento de máquinas que hacen determinadas cuestiones en el agro, que se pagan carísimo a los técnicos que vienen de Brasil. Y simplemente podría ser un técnico entrenado en Paraguay con 2 o 3 años de práctica, de preparación, no es una carrera a largo plazo ni costosa. Y por otro lado, cuando salen los trabajos mejor remunerados y mejor pagados, pues yo pensé que va a ser médico, va a ser... No, uno era, me acuerdo, era tractorista, otro eran cosas así básicas que digo, oye, ¿por qué no se enseña? O capitán de barco, de la flota de barcazas más grande del mundo, creo que tenemos acá. Y faltan gente que trabaja en los barcos, que se paga muy bien. ¿Cómo podemos hacer para que el Ministerio de Trabajo, y con las oficinas que tiene, SINAFOCAL y SNPP, se empiece a trabajar en esos temas? Y no más cursos de mozo, como está bien, yo entiendo, válido, curso de chef, mozo, pastelería, costura, o sea, terminamos generando, sí, está bien, importante tener eso, pero no generamos ni mandos medios, generamos obreros que a lo mejor no van a llegar a crecer nunca salarialmente hablando. Claro, esa cuestión de poder tener un diagnóstico previo y de conocer cuáles son los requerimientos del mercado laboral es algo que nunca se hizo, Pipo. No existe un diagnóstico en el cual podamos contribuir directamente con el sector privado para ver qué mano de obra ellos van a necesitar en el mediano, en el largo plazo y por supuesto en el corto plazo, ¿verdad? Para el tema de las inversiones. Ahí necesitamos tener un mapeo de las necesidades próximas del requerimiento de mano de obra, pero tampoco podemos dejar de formar en esas profesiones o en esas ocupaciones que son de baja cualificación porque dan salida rápida al mercado laboral. Pero es cierto que este mapeo y esta conversación que ya tuvimos también con el ministro de Industria para poder coordinar
coordinar mejor estas políticas que tienen que ver con la cualificación laboral es muy importante. Y ahí también vamos a recibir seguramente la cooperación de otros países donde hemos tenido con el SENAI de Brasil, con el SENA de Colombia, que traen instructores para que le capaciten también a nuestros propios instructores, porque no es solamente colocar estos cursos en papeles, sino que los instructores también tienen que estar debidamente capacitados para poder enseñar en esto, ¿verdad? Entonces, este tipo de políticas está trazado dentro de nuestro plan de los 100 primeros días para poder identificar justamente estas salidas laborales que requieren de mano de obra diferenciada a la diferencia que tienen los de baja cualificación, ¿verdad? Pero, como digo, son de salida rápida, son muy demandados el sector gastronómico, por ejemplo, el tema de mozos, cocineros, gastronómicos. Alguien se presenta en la bolsa de empleo con esa experiencia y enseguida es absorbido por el mercado, ¿verdad? Entonces también esa combinación hay que hacer porque existen diferentes niveles educativos también de las personas y para ciertas tecnicaturas el tema de las nivelaciones es muy importante. No podemos nosotros dar tecnicaturas sin tener una nivelación previa. Entonces todo ese tipo de políticas tienen que estar coordinadas en materia de empleabilidad. Hoy, ¿cuál es nuestra tasa de desempleo actualmente? Estamos por 6.2 aproximadamente. Eso es casi 250. 242.000 personas 200. aproximadamente, sí. Y este dato que también me estaba fijando el INE, la 70% de informalidad. Realmente acá tenemos que distinguir la informalidad de toda la ocupación de la informalidad del sector asalariado. Como ustedes saben, la obligación de ser formal y de tener un seguro social es para el sector asalariado privado y público. El sector independiente, que representa aproximadamente el 31% de la ocupación actual, no tiene obligación, aunque sí existen mecanismos para poder formalizarse. Ahí entra también lo que es la Dirección Nacional de Recaudación Tributaria, que va a trabajar de manera coordinada para poder generar los mecanismos de agilización de procesos para el RUC para este sector, pero en cuanto a materia de seguridad social, nosotros tenemos una cobertura aproximadamente del 50%. Eso sí, el presidente fue muy claro en que esos niveles de formalización tenemos que elevar por lo menos un 1 o 2%, porque al tener mucha presión demográfica que entra al mercado de trabajo y asalariado, si bien nuestra población objetivo de IPS va creciendo, ¿verdad? En términos generales, en términos porcentuales del nivel de los indicadores del INE, pues esto no podría representar ningún movimiento, pero ahora tenemos casi 710.000 personas en el IPS, más 300.000 personas en las otras cajas previsionales. Tenemos más o menos 1 millón de personas que están hoy cotizando para su jubilación. El problema acá principal tiene que ver con las lagunas previsionales que tiene la gente. Entra en un empleo formal, después no cotiza durante un año, después vuelve a entrar a otro empleo formal, entonces es muy compleja la continuidad por la alta rotación que hay, ¿verdad? Entonces ese es un desafío de retención que tenemos que trabajar fuertemente. A corto plazo, para los primeros 100 días, esto que queda hasta fin de año, ¿se puede hablar de cuántos puestos nuevos de trabajo se podrían crear dentro de esa expectativa que hay? Porque la expectativa es muy grande. Sí, los puestos de trabajo se monitorean a través del INE, de la creación de la ocupación a través de las encuestas trimestrales. Lo que nosotros hacemos es monitorear mensualmente el empleo formal. ¿Por qué? Porque tenemos los registros del Seguro Social. Y ahí hay una variación de 8.000, 10.000 empleos formales al mes, ¿verdad? Que es nuestra meta, y eso tenemos que mantener aproximadamente en los próximos meses. Si bien hay un stock que se acumula, entonces eso se puede trabajar y se puede focalizar principalmente en estos objetivos que tenemos para la formalización. Pero uno de nuestros aspectos claves de estos 100 primeros días que vamos a implementar en el Ministerio de Trabajo es el tema de la simplificación de procesos. Hoy tenemos el registro de la SED, el registro de IPS, el registro patronal del ministerio. Tenemos 3 tipos de registros con un montón de documentos duplicados que generan un costo tremendo para las microempresas y las pequeñas y las microempresas principalmente. Y lo que queremos es analizar jurídicamente cuáles son las documentaciones que se requieren y poder evaluar algunos mecanismos para simplificar esto, para ver si podemos utilizar el mismo sistema de IPS y para que las empresas
ahorren esos costes, tanto en tiempo como en temas de generación de documentación con los contadores, con sus propios recursos humanos, ¿verdad? Porque muchas empresas no tienen directamente dentro de su comercio y eso genera, ¿verdad?, un costo muy alto a nivel empresarial. Siempre quise saber, hablando ahora de que estamos en esta etapa de reorganización del Estado, y lo hemos hablado entre bromas y verdades, lo de SINAFOCAL, SNPP, Ministerio del Trabajo, eso puede unificarse, todos son roles totalmente diferentes, digo, para darle un poco mayor control, más celeridad y una línea definida, ¿verdad? Porque me da la sensación, y eso no me da la sensación, me consta, de que cada uno es un feudo, hay procesos licitatorios medio raros allí también que nosotros hemos denunciado en su momento, de cursos, de capacitaciones, de empresas de seguridad que cuidan, no sé, las instalaciones, nunca pude entender por qué, SNPP, etcétera, etcétera. ¿Qué hay con eso, ministra? Bueno, la experiencia que hemos tenido anteriormente es de un trabajo muy descoordinado entre el SNPP, el SINAFOCAL y también descoordinado. ¿Por qué? Porque ambas instituciones de formación y capacitación, el SNPP y SINAFOCAL, dependen orgánicamente del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Y presupuestariamente están inmersas. El ministro de Trabajo es el responsable de las políticas de formación y capacitación por su ley 5115, si bien las otras tienen leyes específicas, están vinculadas con la ley del año 2013 al Ministerio de Trabajo. Y acá es voluntad política, Jorge, ¿verdad?, de trabajar coordinadamente dentro de una misma línea de gobierno con los objetivos bien claros. Acá nosotros ya tenemos un nuevo director del SNPP y también se le confirmó al señor Alfredo Mongelos en el SINAFOCAL. Ya nos hemos sentado los tres, ya hemos discutido cuáles son nuestros planes de acción y hemos dicho, ¿verdad?, entre los tres que la política del Ministerio de Trabajo va a ser una política de gobierno enfocada en la gente principalmente y que la articulación se va a mantener entre estas tres instituciones. No vamos a trabajar de manera descoordinada, vamos a sentarnos a discutir y también tenemos los instructores, la escuela de instructores que tenemos que reforzar, todo el tema de la supervisión de los cursos, de la calidad de los cursos que tiene que hacer el SINAFOCAL, porque muchas veces la gente confunde el rol del SNPP y el rol del SINAFOCAL. El SINAFOCAL tiene un rol de supervisor, de creador de mallas curriculares, de todo lo que es el perfil ocupacional y el SNPP es el brazo ejecutor de la política de la formación y capacitación laboral. Pero eso se desvirtuó un poco, pero lo que queremos es corregir y que el Ministerio de Trabajo le presente a la ciudadanía justamente estas ofertas formativas de manera clara y coordinada. Porque depende, como te dije anteriormente, de que esta coordinación sea a través de una línea institucional, una línea de gobierno, de manera a cumplir con nuestras metas y nuestros objetivos. ¿Cómo está la descentralización de justamente esos servicios que tiene que darle el Ministerio de Trabajo al trabajador? Tanto en el área de formación como en el área del reclamo que puede hacer el trabajador de una irregularidad, porque famoso no me pagan aguinaldo, no me pagan esto, me pagan en negro, no me pagan mi PS, me descuentan pero no me pagan. ¿Cómo está la descentralización a nivel regional? ¿Hay una posibilidad que un trabajador que esté en una zona más lejana pueda acceder sin tener que venir hasta acá, que no lo va a hacer jamás? Sí, nosotros tenemos dentro del Ministerio de Trabajo un viceministerio de Empleo y Seguridad Social que ahora vamos a fortalecer porque no tuvo mucho protagonismo en los últimos años como regulador de la política de empleo y seguridad social, y un viceministerio de Trabajo, que es la pata más conflictiva donde se resuelven los temas laborales, el diálogo social, la negociación colectiva, el tema de salario mínimo, todo lo que son los conflictos de mujeres trabajadoras. Nosotros sí tenemos direcciones regionales de trabajo a nivel país, pero esas direcciones regionales no están fortalecidas, ¿verdad? Tienen directores que tienen recursos muy precarios. Nosotros necesitamos dotarle de tecnología, de acceso al sistema. Por ejemplo, un director regional que está en Ñembucú o está en Cazapá no tiene acceso al mismo sistema que se tiene en Central. Se maneja con papeles y eso lo que hace también es tender a la falta de transparencia muchas veces en la gestión. Nosotros queremos tener una política clara de lo que va a ser el sistema de mediación y por sobre todo el sistema de fiscalización. Acá yo voy a ser muy estricta.
en el tema de las papeletas voladoras, le llaman, ¿verdad? Porque muchas veces se van los fiscalizadores con órdenes de inspección y eso crea un conflicto de situaciones que tienden a tener comportamientos indebidos y eso nosotros vamos a estar suspendiendo, ¿verdad? De manera a reestructurar, a modernizar y que ninguna microempresa se sienta coaccionada a someterse a ningún tipo de interés de los fiscalizadores, ¿verdad? Eso vamos a corregir porque dentro de mi administración va a ser transparente, va a ser dentro del marco de la legalidad y vamos a facilitar esos procesos para que ellos puedan tener un sistema web donde puedan subir sus documentos de tenencia obligatoria y que no puedan estar justamente interactuando directamente con las entidades descentralizadas. Pero en sistema de mediación y resolución de conflictos sí tenemos que dotarles a ellos porque están en situaciones muy precarias y darle también formación y capacitación para la actualización en esas cuestiones. ¿Se puede recurrir, por último, ministra, para ir redondeando? Yo siempre veo y todo el tiempo recurren a nosotros cuando el sector privado hay problemas con el empleador. ¿Cómo se puede acercar más la institución, el ministerio, el viceministerio del Trabajo a la gente en el sentido de los incumplimientos del código laboral, etcétera, etcétera? Todos los días hay casos y cada vez más. Van acomodando cuestiones, el tema del despido a los 10 años, está cumpliendo 9, ya le sacan y se quedan. Y mucha gente no quiere hacer la denuncia porque dice, esto me va a impedir que después yo consiga empleo, porque a quien le denuncio después hace una campañita para que a mí ya no me contraten nunca. Entonces, entramos en ese círculo de informalidad. ¿Cómo se puede abrir las puertas para la ciudadanía en ese sentido, para el trabajador, digo? Sí, y de eso me refería anteriormente, del fortalecimiento de la dirección o de trabajo, también de los departamentos de mediación de conflictos, tanto en Mujer Trabajadora como en las demás instancias, las regionales, y también a través del uso de la tecnología, ¿verdad? Nosotros queremos implementar un sistema de denuncias anónimas, que si bien ya existen, eso se ha dejado un poco en desuso, queremos fortalecer anónima, ¿verdad? denuncias Sí. anónimas porque eso es muy importante para no exponerle al trabajador, Eso es ¿verdad? clave. Para poder tener, y queremos que nuestro sistema, porque el sistema del ministerio es una instancia administrativa donde se media la resolución de conflictos de acuerdo a la negociación de las partes, agilizar esos procesos y hacer que esto también sea un mapeo para nosotros para determinar cuáles son las situaciones de mayor incumplimiento de las empresas para poder adoptar políticas. Porque nosotros tenemos un sistema de denuncias laborales, pero esas estadísticas nunca se utilizaron. Entonces, ahora lo que queremos es reforzar nuestro equipo de analistas laborales, analistas que analicen y vean todas estas situaciones para poder decir, ok, acá tenemos mayor incumplimiento en este sector de comercio o finanzas con tema de horario. Sabemos el tema de guardia de seguridad, que es una problemática persistente y estructural que tenemos. Tenemos el sector doméstico, ¿verdad? Que es un sector muy especial por el tema de que no está permitido las fiscalizaciones dentro de los hogares, ¿verdad? Tenemos el tema de maternidad también, ¿verdad? Que si bien hay muchas más mujeres formalizadas, tenemos también situaciones de denuncia, pero la implementación de esquemas a través de la tecnología, de situaciones de que la gente pueda denunciar de manera anónima, pero también confiar en el ministerio de que ahí se va a solucionar sus conflictos, va a ser una de las políticas claves que queremos desarrollar. Y en el tema, justamente el tema de lo que vos hablaste, del tema de los colegios y trabajar con los colegios en la formación y orientar, creo que orientación más bien el término de Sí. orientar hacia determinadas carreras. Cuando se hizo ahora el tema del censo, creo que se terminó este año el censo o el año pasado, se pudo identificar, ya sé que no tenés identificado el mapa de necesidades de las empresas, pero sí de los desempleados que están desempleados, ¿cuántos, en qué tipo de trabajadores son? Si son trabajadores calificados, si son trabajadores no calificados, si tienen estudios completos, si todavía se le puede, es gente que quedó en tercer curso, o sea, no en tercer curso, sí, más del curso, digamos que quedó en la educación primaria y no pasó a la educación secundaria,
y se puede trabajar todavía sobre ellos. ¿Hay algún mapa de eso o no hay nada luego? Sí, precisamente a mí me tocaba cuando yo era directora general de Seguridad Social hacer el monitoreo de la Bolsa Pública de Empleo. Ahí anualmente teníamos 50.000 buscadores desocupados, pero también algunos que querían cambiar su trabajo, y tenemos las experiencias laborales, cuáles son los perfiles que tienen estas personas, y eso es muy valorado por el sector privado. ¿Por qué? Porque lo que nosotros le ofrecemos a ellos ya es una identificación del perfil de las personas. La mayoría que acude a la Bolsa Pública de Empleo tiene el bachillerato concluido, pero también tenemos aproximadamente un 8 o 9% de personas profesionales, desde especialistas en zootecnia, ingenieros civiles, tenemos abogados, tenemos enfermeras, tenemos técnicos en farmacia. Entonces tenemos nosotros una variedad. ¿Qué es lo que tenemos que intensificar? Es la ampliación de las empresas con la cual trabaja la Bolsa Pública de Empleo. Hoy trabaja con 150 empresas nomás, y de las cuales nuestra meta es llegar aproximadamente a 500. Pero eso no está online, por ejemplo. Está online, Ah. pero las intermediaciones se hacen a través de llamado, y la persona se va y se presenta y hace una entrevista, y antes de la entrevista se somete a un perfil ocupacional de unos test que se hacen en la Dirección General de Empleo para luego remitirle. O sea, hoy el que está escuchando y dice no tengo trabajo y no sabe esto, puede ir al ministerio y decir, che, yo quiero saber si hay oportunidad laboral en este rubro, inscribirse, por ahí hay trabajo. Sí, es todo online. A través de la página del ministerio hay un link que dice Bolsa Pública de Empleo. Ahí tiene que llenar toda su información de su perfil, cargar correctamente, porque eso también, si uno carga de manera incorrecta, puede no reunir justamente los perfiles que se requieren dentro del mercado, pero nosotros vamos a ayudarle a la gente a cargar su perfil, porque ahí hay una falencia en la forma como se rellena el formulario. Pero también tenemos las oficinas de empleo en Ciudad del Este, tenemos en Itapúa, tenemos en Central, tenemos en Asunción, ¿verdad? Donde la gente puede llevar su currículum y puede cargar ahí. Y ya las vacancias laborales, que son semanales, ese sistema vamos a continuar implementando para unir la oferta y la demanda a través de la intermediación, y por supuesto los jóvenes, que son los que más requieren. Pero Qué importante es la comunicación ahí, ministra, porque yo veo en redes de repente, busco cualquier trabajo, estoy desesperado, me echaron de tal lado, tengo experiencia en esto, estoy buscando trabajo. Y digo yo, si ese muchacho ahora, esa señora ha probado ahora, entonces sabrá que existe. Pues yo sé que hay en Facebook, sé que hay en Internet, sé que hay páginas que son privadas, y además, te digo nomás, veo de repente decir que, ¿cómo le podemos ayudar? Voy a llamarle a fulano a ver si... sí. Pero habiendo eso, podría acceder directamente a ver qué oferta hay o poner su nombre. Totalmente, sí, o sea, la página del ministerio, que está el sitio web más las redes sociales, se promocionan y se van a continuar promocionando el tema de las vacancias, el tema de los perfiles. Pero hay una cosa importante, Pipo, vamos a decir dónde, en qué territorio están esas vacancias, porque de repente algunas personas de Ciudad del Este o del Chaco, incluso había gente de Argentina que se postulaba para empleos en Paraguay, empleos de frontera, y venían y trabajaban acá, ¿verdad? O sea, se sometían al proceso de intermediación. Entonces es muy importante saber la territorialidad, cuál es el puesto que se ofrece y las condiciones laborales del puesto. Sí. Porque si no, si decimos, vamos a ofertar puesto de carnicero, cajero, gerente, lo tenemos que especificar también para que la gente sepa cuál es el tipo de puesto al cual se va a someter. Ministra Mónica Recalde, gracias por su tiempo, muy amable, éxitos. Muchísimas gracias, Gracias, Pipo, ministra. Jorge, Gracias, a las órdenes. gracias. Nos vamos, Pipo, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Buenas noches. Chao.